Bien, ahora vamos a estudiar lo que son unidades de masa. Unidades de masita tales como el gramo, el kilogramo, la tonelada, etcétera, ¿verdad? Así es. Todo eso vamos a estudiar el día de hoy. Pero vamos a ver un poco, a ver esta reflexión. Dice, ¿no? La minería ilegal en el Perú cada vez cobra mayor presencia. Sin embargo, es cuestionada por el daño que causa al ambiente. Observe el texto discontinuo y responda. 1. Se extrae el oro de los bosques previamente deforestados usando equipos especiales. 2. Se muelen las rocas extraídas, el oro no puro, y se agrega mercurio formando así la amalgama. Por cada 5 gramos de oro se utilizan 15 de mercurio. ¿Qué es la amalgama? El mercurio con el oro. 3. Se quema la amalgama, el mercurio se evapora, ¿sí? Contamina el suelo, el aire, el agua y se obtiene el oro puro. Dice Madre de Dios, produce unos 16.000 kilos de oro al año. Para este fin se han deforestado más de 30.000 hectáreas en la región. ¿Qué unidades de masa encuentras en la información mostrada? Yo encuentro, por ejemplo, gramos. Encuentro kilogramos, ¿verdad? ¿De qué manera influye la extracción del oro en el ambiente? Eso te lo dejo para ti. Vamos. Descubre y construye. Las tablas de conversiones de las unidades de masa. Siempre no te olvides que tenemos la magnitud central, que es ¿quién? El kilogramo, ¿no es cierto? Realmente la unidad donde parte todo es el gramo, ¿sí? Hacia mano izquierda encontramos que los múltiplos, que sería el decagramo, ahí está, hectogramo, kilogramo, ¿no es cierto? Y para el lado derecho tenemos las unidades menores o los submúltiplos, decigramo, centigramo, miligramo. ¿Por qué le digo menores? Porque nos dan menor cantidad, ¿no es cierto? Claro que sí. Ahora, por ejemplo, para ir de kilogramo a gramo, tengo que multiplicar 3 veces por 10, por 10, por 10. O sea, multiplicar por 1000, ¿verdad? O sea, 2 kilogramos. ¿Cuántos gramos son? Profesor, multiplico 3 veces por 10, o sea, por 1000. O sea, 2 por 1000, ¿no es cierto? Claro, multiplicaría este 2 por ¿cuánto? Por 10, 100, 1000. ¿Y cuánto me va a dar esta respuesta, profesorcito? Claro que sí. Me va a dar 20, 200, 2000 kilo, perdón, 2000 gramos, ¿no? Casi digo kilogramos, son 2000 gramos. ¿Sí? Así es. ¿Ya está? Esa sería la respuesta, ¿verdad? Claro que sí. Igual, tenemos conversiones como la tonelada, el quintal, el miriagramo, no son unidades, ¿verdad? Diferentes. No hemos tocado hasta ahora el miriagramo, nunca. Que es un quintal, que es una tonelada. Claro que si no te vayas a olvidar. Acá están, ¿no es cierto? Acá están resaltados en amarillo al lado izquierdo, date cuenta. Tenemos la tonelada, el quintal y el miriagramo. Es bueno que también te acuerdes y te aprendas las abreviaciones, la simbología, ¿no? Tonelada es T, quintal es Q, miligramo MAG, ¿no es cierto? Y tienen la misma relación, ¿no es cierto? Multiplicar por 10 a una unidad menor y dividir entre 10 hacia una unidad mayor. Por ejemplo, tenemos que convertir de 5.800 miligramos a toneladas. Regresamos hacia la parte izquierda y digo, ¿no? De miligramos a toneladas. ¿Dónde está miligramos? Aquí, a toneladas. ¿Sí? Si te das cuenta, se divide una y dos veces entre 10. O sea, dividir entre 100, ¿no es cierto? Claro que sí. Dividimos entre 100. Profesor, 5.800 entre 100, ¿cuánto me va a dar? 5.800 entre 100 me va a dar 58, ¿qué? Toneladas. Profesor,
Para ir de gramo a kilogramo, se tiene que multiplicar por ¿cuánto? ¿Multiplicar? No, profesor, voy de menor a mayor. Entonces, ¿qué me toca? Dividir, ¿no es cierto? Así es. ¿Dividir entre cuánto? Uy, ya les puse la respuesta sin querer. Dividir tres veces entre 10, ¿no? O dividir entre 1000, ¿no es cierto? Dividir, acá hay que dividir el 70 entre 1000, ¿no es cierto? Dividimos el 70 entre 1000 y nos da 0.07 kilogramos. Ahí está la respuesta. Vamos, de decigramos a DAG. ¿Qué es DAG? Decagramos. De decigramos a decagramos. ¿Por cuánto multiplico o divido? Divido entre 2 veces 10, ¿no es cierto? ¿Sí? Divido entre 100, ¿no es cierto? Claro que sí. Divido, eso tienes que ver tu tablita, ¿no es cierto? Entre 2 veces 10 o lo mismo que sería decir entre 100. ¿Y qué obtengo? 0.84 decagramos, ¿verdad? Ahora, de quintal a tonelada hay que dividir solamente entre 10, profesor. 16 entre 10 me da 1,6 toneladas. Y de centigramo a decagramo. Uy, de centigramo a decagramo. ¿Entre cuánto hay que dividir? ¿Cuántas veces entre 10 hay que dividir? De centi a deci, de deci a gramo, de gramo a decagramo. O sea, dividir entre 10, 100, entre 1000, ¿no es cierto? Claro que sí, tenemos que dividir entre 1000. ¿Cuánto me da? 5,201. Ponle pausa al video, ¿no? Para que hagas las divisiones tú con tranquilidad, ¿no es cierto? Claro que sí. Profesor, tenemos esa lista de compras, ¿no? Apio, zanahoria, cebolla, manzana, pera y berenjena. ¿Sí? Me dice que acá tenemos que poner a la derecha qué estamos comprando, ¿no? Me dice, profesor, 835,07 kilogramos de quién. El único que se le parece, profesor, es la manzana, ¿verdad? Entonces, sin necesidad de hacer conversiones, la única opción que me daría sería ¿quién? Manzana, ¿no es cierto? Claro, lo correcto que sería decir, tengo 83.500, ¿qué? 7 deci o decagramos de manzana. Para ir a kilogramos, ¿entre cuántos tengo que dividir? Profesor, 2 veces entre 10. O sea, dividir entre 100, ¿no es cierto? Claro que sí. Eso significa que la coma decimal va a correr 2 espacios hacia la derecha, ¿no es cierto? Claro, esa coma decimal corre 2 espacios hacia la derecha. ¿Cómo es eso? Tenemos el 8, el 3, el 5, el 0, el 7. Profesor, ese es el número original, pero nunca te olvides que todo número termina en coma 0, sino que nunca se pone porque se sobreentiende, ¿no? Ya tenemos esa costumbre de sobreentender que ya por gusto pongo ese coma 0. Profesor, voy a correr. No te olvides, estoy dividiendo entre 100. El 100 tiene 2 ceros, entonces significa que voy a correr la coma decimal 2 espacios hacia la izquierda. Corro 1 y voy a correr 2 espacios. ¿Qué significa? Que la coma decimal va a tomar esta posición, ¿no es cierto? Va a ser su nueva posición. O sea, que voy a borrar la posición anterior de la coma. Voy a correr los saltos que he hecho. 1, 2 saltos. Plin, plin. Y me queda 835,07. Pero ya no tenemos ahora gramos. Perdón, decagramos. Ahora que tenemos kilo. La respuesta estaría en unidades de kilogramos, ¿no es cierto? Así es. Por eso, la primera respuesta me sale 835,07 kilogramos de manzana. Lo mismo hacemos para los demás. ¿Sí? Tanto para, dice acá, ¿no? 29,607 kilogramos de quién. A ver, ¿quién se le parece? 29, ¿quién se le parece? El único que se le parece, ¿quién es? Pera, ¿no es cierto? Así es, pera. Igual harías la conversión y te va a dar de esos 29.607 gramos de pera, te va a dar 29,600 kilogramos de pera.
Así es, tú tienes que convertir, ¿no es cierto? A ver, ¿qué sigue? 215,3 kilogramos de quién. A ver, ¿quién se le parece? 215,3. Uy, el único que se le parece sería quién. Los kilogramos de apio. Así es, los kilogramos de apio. Y por último, 8507. ¿Quién es el único que se le parece? 8507. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál sería? Las toneladas de berenjena que se van a convertir en quién? En kilogramos de berenjena, ¿no? También esa es la conversión pertinente, claro que sí. Ya está. Seguimos. Con el ejercicio 3. Dice, la masa de un camión es 10 toneladas y la masa de la carga es 1203 kilos. ¿Cuánto es la masa en toneladas del camión? Profesor, con su carga. Ah, ya. El camión pesa 10 toneladas. Al pesar 10 toneladas ya no tengo que convertir la masa del camión. Lo que sí debo convertir es que la masa de la carga, ¿no? De kilogramos a toneladas. Entonces voy a sumar, ¿no? Profesor, esos 1203 kilogramos de masa de ¿qué? De la carga es lo que yo debo ¿qué? Convertir, ¿no es cierto? Claro que sí. Voy a convertir esa masa. Entonces, ¿cuál es la que voy a convertir? Esta masa a toneladas. Así es. ¿La conversión cuál es? Profesor, la conversión es muy sencilla. Tenemos que dividir entre 1000, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, me voy olvidando un poquito de esto. ¿Cómo era? Esos 1203 kilogramos los voy a ¿qué? Dividir entre 1000. ¿Sí? 1203 entre 1000 para que llegar a toneladas. ¿Cuánto me da? 1,203 toneladas. Profesor, ya tengo la carga en toneladas y tengo la masa del camión en toneladas. Si no te acuerdas, en el enunciado ya me daba la masa, que es de 10 toneladas, ¿no es cierto? Claro que sí. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente sumar esas 10 toneladas, voy a sumar más la 1,203 toneladas y me da 11,203 toneladas. Ojo, no es 11.203, no te confundas, es 11,203 toneladas. Esa es la conversión real, ¿sí? La lectura real, perdón. Vamos, en la tienda venden los siguientes sacos de comida para perro. Si el señor Pérez quiere comprar el que tenga más peso, ¿cuál de ellos debe escoger? El primero tiene 1/4 de kilo, el que sigue 3/4 de kilo, el que tiene 0,50 y el que tiene 0,60. Profesor, todo está en kilogramo. Al estar todo en kilogramo fácilmente puedo comparar, pero si te das cuenta, los dos primeros son peso en fracción, la masa en fracción, ¿sí? Y los otros dos son en decimal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Claro que sí, voy a dividir. El primero me va a dar 1/4, profesor. 1/4 de kilo. ¿Sí? Cuando te dicen, hijito, anda, cómprate 1/4 de kilo. ¿Cuánto te dan en la tienda? Te da 250 gramos o 0,25 kilogramos. ¿Sí? 250 gramos los que tienen tienda. Y bueno, será pues lo mismo 0,25 kilogramos. Profesor, ahora son 3/4, ¿no? De mi mascota, me parece que es. ¿Cuánto sería eso? 3/4 es 0,75 kilogramos. Profesor, este que es cachorros ricocán, si no me equivoco. Ah, babies, 0,50 kilogramos. Y esta última comida, 0,60 kilogramos del dog. Bien, entonces lógicamente si dice cuál de ellos escoge si quiere el más pesado, será ¿cuál? MMK, ¿no? Mi mascot. ¿Por qué? Porque es el mayor, ¿no? El de mayor masa, 0,75. Los otros es 0,50, 0,60, ¿no? Es poca masa. Sin embargo, este tiene mayor masa, ¿no es cierto? Claro que sí. Así es. Vamos por el siguiente ejercicio. Dice, si se transporta 5,45 toneladas de papas en cajas de 10 kilogramos cada una, calcula el número de cajas utilizadas. Profesor, a ver. Imagínate, tenemos 30 litros. ¿Sí? 30 litros. Y solo disponemos de 1, 2,
3, 4, 5 baldes. ¿Cuánto debo poner si todos los baldes son iguales, profesor? Ah, claro, alguien me dirá, profesor, divido todos los litros entre el número de baldes. ¿Y eso me da cuánto? Me dará 6 litros por aquí, 6 por acá, 6 por acá, 6 por acá y 6 por acá, ¿no es cierto? Distribuir homogéneamente, equitativamente en cada balde, ¿no es cierto? La misma lógica se va a entender en este ejercicio, porque en vez de 5 litros que tengo 5,45 toneladas, o sea, tengo una carga de papas. Ahora, yo sé la cantidad de masa de cada una de las cajas. ¿Cómo calcularía el número de cajas? Profesor, dividiendo. ¿Qué voy a dividir? Voy a dividir. Primero vamos a ver, esas 5,45 toneladas las vamos a convertir a kilos, ¿sí? A kilos. Multiplicamos por 1000. ¿Por qué vamos a convertir a kilos? Porque cada caja tiene 10 kilos. Acá dice, ¿no es cierto? 10 kilogramos. Así es. Profesor, ¿qué significa esto? Ah, significa que siempre que tú compares unidades tienen que estar, magnitudes tienen que estar en la misma unidad, ¿no? No vas a comparar horas con litros. No tiene sentido. Tampoco puedes comparar horas con minutos. Tiene que ser hora con hora, minuto con minuto, segundo con segundo, ¿sí? De forma que se puede comparar, ¿no? Litros con litros. Profesor, pero es unidad de volumen en mililitro, por ejemplo. No, tampoco. Kilómetros con metros. No. Metro con kilómetro igual acá. ¿No? Kilogramo con kilogramo. ¿Cuánto sería esto? 5.450 kilogramos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora la división para hallar el número de cajas. 5.450 lo voy a dividir entre 10 kilos. ¿Por qué? Porque cada caja va a tener 10 kilos. Con eso voy a saber el número de cajas. ¿Cuántas son? 545 cajitas, ¿no es cierto? Así es. El número de cajas utilizadas es 545. Bien, qué fácil. Vamos con el ejercicio 6. Miguel traslada 5 toneladas de maíz. Si en un almacén descarga 1.800 kilogramos y en otro 1,4 toneladas, ¿cuántos kilogramos de maíz traslada ahora? O sea, tiene 5 toneladas, va a descargar 1.800 kilogramos y luego de lo que le queda vuelve a sacar, dejar en otro almacén 1,4 toneladas. ¿Cuántos kilogramos de maíz traslada ahora? O sea, ¿cuánto le queda después de haber vaciado en los dos almacenes, no? Estas 5 toneladas, profesor, son 5.000 kilogramos. ¿Por qué? Porque quedamos que de toneladas a kilogramos se multiplicaba por 1000. Entonces 5 por 1000, 5.000 kilogramos. Bien, entonces digo, de esos 5.000 kilogramos vamos a quitarle, profesor, ¿por qué 1.800 y 1.400? No dirán, profesor, es sencilla la respuesta. ¿Por qué? Este es el primer almacén, ¿sí? En el primer almacén, ¿cuánto va a dejar? 1.800 kilogramos. Y en el segundo almacén va dejando 1,4 toneladas, pero 1,4 por 1000 es 1.400. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Estoy sumando, ¿qué? La cantidad que estoy dejando en los dos almacenes, porque dice, ¿cuánto me queda al final? ¿Al final de qué? De haber vaciado la carga en los dos almacenes, ¿no? Por eso al total, ¿sí? Le voy a restar, ¿quién? Lo que he vaciado en los dos almacenes, menos lo que he quitado en los almacenes, ¿sí? ¿Y cuánto me va a dar esto? Profesor, me va a dar 1.800 kilogramos.